Buenas, buenas. Eh, 12:18, mediodía, 26 de septiembre. Lo que ha sucedido en estos últimos días con el tema de la detención de la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, ha creado pues una serie de posiciones, una polarización muy fuerte a nivel de redes sociales, principalmente una discusión muy a favor y en contra, a favor o en contra, ¿verdad? Contrastante. Entre el día de ayer y toda la madrugada, estuve revisando varios reportes y entrevistas con diferentes especialistas. Y hoy les traigo acá varios pequeños fragmentos. Por ejemplo, de una entrevista que le hizo Evelyn Fachler en Por Tres Razones al abogado penalista ex juez Ewal Acuña. También hay una parte de un debate que hubo en Octavo Mandamiento de OPA, Canal 38, con Douglas Sánchez y Jorge Obando. Sumamente interesante porque ahí los analistas son un analista político y un analista de seguridad. Y los puntos que toca son muy importantes, principalmente el analista político es el que traigo más recortes. Y voy a finalizar con un fragmento de una explicación y unas declaraciones que dio el día de ayer Otto Guevara desde su posición de abogado sobre la revisión que hizo de la oferta que se aceptó en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la adjudicación de la administración de los 138 EVAIS. Lo único que les puedo adelantar es, según el criterio de Otto Guevara, según los cálculos, ya a nivel más contable, a nivel más financiero, esa propuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social que aceptó la Junta Directiva no representa un costo adicional, sino más bien un ahorro según cómo se hace el cálculo para llegar a esa conclusión. Eso lo vamos a ver al final. Mientras voy compartiendo pantalla, voy a hacer un comercial personal, pero me parece que podría ser interesante. Este servidor también es director de la revista Somos CR, una revista digital que está en Facebook, y estamos por realizar un taller de habilidades blandas de 3 sesiones em, por vía virtual, digamos, aquí por Teams, y me gustaría, bueno, les voy a compartir el enlace de la información, la noticia que se ha publicado justamente en redes sociales, por si quieren verlo y de repente les interesa a ustedes o a alguna persona que ustedes consideren. Entonces, en la descripción de este video va a ir justamente el enlace de la nota. Y también voy a compartir los enlaces de cada una de las entrevistas que aquí voy a transmitir. Entonces, esta es el primer fragmento que les voy a compartir. En este fragmento, el abogado Eduard Acuña habla sobre el uso de la perrera. Ya aquí no es la opinión de la gente, sino el criterio propiamente técnico, ¿verdad? De la utilización de este vehículo. Entonces, vamos a ver. Y en la forma hay muchos cuestionamientos. El primero es el siguiente. Si doña Marta, en el caso de ella personalísimo, tiene arraigo, tiene un puesto de confianza, es la presidenta ejecutiva de la Caja, ¿qué necesidad había de trasladarla en el vehículo llamado Perrera hasta San José, si se pudo haber trasladado de otra manera, o bien, como lo dijo el presidente en la conferencia de prensa, el contrastante hecho en el cual se detiene al exalcalde de San José, don Johnny Araya, cuando lo esposan y le colocan un saco tapándole las manos. ¿Qué necesidad? Ninguna. A ver, si las personas no se les va a solicitar prisión preventiva, la detención no pareciera no ser justificada, no encontrar un sustento. Tratando de encontrar
una razón suficiente para la detención, la única explicación que yo encuentro, porque el Ministerio Público no la ha dado, es que era necesario para evitar que se ocultaran documentos, se llamara a otras personas para de alguna manera entorpecer el secuestro de información. Porque efectivamente, como usted lo dice, no iba a haber una solicitud de prisión preventiva y lo dijo el Ministerio Público inclusive antes de iniciar la audiencia de medidas cautelares. El problema se presenta que el OIJ tiene un protocolo operativo que una persona detenida que se encuentre ya en sede de tribunales tiene que ser necesaria e indispensablemente trasladada en las perreras. No hay posibilidad de trasladarla en otros vehículos. Lo que ocurre en el caso de los alcaldes, y podríamos citar otros muchísimos más, es que cuando las personas son detenidas en domicilios, se les traslada al recinto judicial en estos carros del OIJ y de ahí en adelante siempre van a ser transportados en las perreras. Los alcaldes fueron llevados al primer circuito a recibir su declaración indagatoria y cuando fueron llevados a la audiencia, fueron llevados en perreras. Me parece que aquí el OIJ está metido en un zapato de que no tiene discrecionalidad de a quién sí, a quién no. Actuó con el protocolo. Lo que hay que explicar es que no son circunstancias iguales de tener una persona en su domicilio que una persona se encuentre ya dentro de un edificio del Poder Judicial que tiene un protocolo que acatar y que respetar el OIJ. Entonces, puntualmente, ahí posteriormente, eso no lo voy a poner, nada más lo voy a comentar rápidamente, el abogado, ¿verdad? Eduardo de la Cuña, ex juez también, comenta de que haber hecho una excepción con doña Marta hubiera sido incluso hasta más conflictivo, porque ahí hubieran dicho, si el protocolo es este, ¿por qué le aplicaron otro? Sin embargo, él menciona al inicio, ¿por qué se tuvo que llevar a cabo ese proceso si no iba a haber prisión preventiva? O sea, no iban a pedir, la fiscalía no iba a pedir prisión preventiva, únicamente le iban a pedir la declaración. Entonces ahí es donde yo entiendo, se pudo haber hecho el allanamiento y en el allanamiento se capturan todos los dispositivos, etcétera, y se le dice, tiene que ir inmediatamente a hacer una declaración, ¿verdad? Y no se hubiera llevado a cabo todo lo que sucedió. Ahora, el punto también está en que hay otra variable, y es que el protocolo dice, se trasladan en perreras, si salen de sede judicial, se traslada en el vehículo que haya, un sedán, un jeep, un carro grandísimo, ¿verdad? Desde el domicilio, desde la casa de habitación. Entonces, ahí hay un tema. Sin embargo, esto le da, me parece a mí ya muy personalmente, la oportunidad al Poder Judicial, a la Fiscalía, al OIJ, a quien competa este tema, a quien compete, em, de analizar esos procesos y de repente evitar una algarabía social innecesaria, porque pudo haberse evitado esto. En el siguiente fragmento, rápidamente, aquí está en el 4:10 por ahí. En el siguiente fragmento habla sobre el tema del delito. ¿Hay delito o no hay delito? Porque el contrato no se ha aplicado. Puede estar aprobado, está en proceso de refrendo por la parte de la Contraloría General de la República, pero el contrato no ha entrado en vigor. No se ha firmado, incluso todavía. Está en firme, pero no se ha firmado. O sea, está en firme porque es una decisión de la Junta Directiva, pero como no ha entrado en vigor, no ha entrado en acción, no se ha desembolsado, entonces no ha habido una afectación directa al erario público, a las finanzas públicas. Sobre esto también comenta el abogado. Si no, me van a disculpar. Una de los argumentos de Rodrigo Araya, abogado defensor de una de las personas que está siendo investigada, es que la licitación no ha entrado en vigencia y no le ha costado al erario público. Sin embargo, la intención de la licitación existe. Este argumento, ¿qué tan válido es legalmente? Mucho.
independientemente de si está uno A favor o en a contra. favor o en contra, aquí hay que entender que el delito de influencia contra la hacienda pública es aprobar un acto, contrato, resolución que cause perjuicio económico al Estado o afecte la buena administración. Ahora bien, la adjudicación es simplemente parte de un procedimiento donde se dice, por razones técnicas o razones de conveniencia política, que se va a otorgar un contrato a una serie de cooperativas. Esa adjudicación que realiza la Junta Directiva tiene que ser conocida y aprobada, ratificada por la Contraloría General de la República a través de un referendo. Si la Contraloría General de la República encuentra que hay errores, que hay un exceso, que no hay justificación técnica, la Contraloría niega el referendo y ahí acaba la licitación y tiene que volver a realizarse el concurso. Desde el punto de vista penal, sí es importante aclarar que existe el delito de influencia contra la hacienda pública, es un delito de resultado. Esto es que debe causar una afectación real en el patrimonio de la hacienda pública. Como delito de resultado permite la tentativa. Esto significa que se realizan todos los actos para que se consuma el delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor no ocurre. Permítame usar un ejemplo porque a veces Sí, por esto favor, se enreda. sí. Una persona trata de matar a otra, esta otra no muere porque recibe atención médica, no significa que no se va a acusar el homicidio, se acusa el homicidio en grado de tentativa. Yo asumo, y aquí estoy suponiendo, no conozco el expediente, que la Fiscalía va a acusar tentativa de influencia contra la hacienda pública. Ok, entonces aquí puntos importantes. De haber delito, no se ha consumado. ¿Por qué? Porque no se ha desembolsado un solo colón que haya afectado las finanzas públicas. ¿Ok? Por eso es que cuando habla que a nivel penal, estos cargos que se le están imputando a las personas detenidas incluye la tentativa. O sea, el intento de, si hubiera delito, no hay en este momento pruebas de que exista un delito o tentativa de un delito. Y eso lo vamos a entender al final de todo esto, todo este video, cuando escuchemos el planteamiento de Otto Guevara. ¿Ok? Otra parte importante. El abogado también menciona en esta entrevista, eso no lo voy a poner, lo voy a mencionar rápidamente, que la denuncia se da a raíz de la denuncia de la auditoría interna de la caja. Sin embargo, y menciona él claramente, que el informe de auditoría no es infalible y hay una división especializada del OIJ que va a determinar si hay efectivamente o no un delito o una tentativa de delito económico que afecta a las finanzas públicas. Y esto lo vamos a entender al final también, ¿ok? Em, si no hubiera pruebas, eventualmente, solamente aplicarían los testimonios y es algo más difícil de manejar. Este es un proceso que va a durar mucho tiempo. Si esto va a juicio, va a durar mucho tiempo. Y vamos a ver en qué va a terminar al final. Ahora, el siguiente fragmento es muy importante y muy interesante porque trata sobre la politización de la justicia y lo que menciona el abogado. Está en el minuto 23:12. 23:12, ya llegó. 23:23. Ok, listo, exactamente ahí. Entonces, vamos a analizar este pequeño fragmento también porque es como la repercusión del análisis social que nace a raíz de todo lo que ha sucedido, de la acusación, de los allanamientos, de las detenciones, de las declaraciones del presidente, incluso el día de ayer en conferencia de prensa. Entonces, vamos a revisar esta parte. Lo que, lo que en su momento dijo hoy el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, dijo que si se estará politizando la justicia. Bueno, hay un fenómeno, lo que dice el presidente es real.
Empecemos por ahí. Sí, no hay que asustarse tanto porque ha pasado en otros países. Y Costa Rica no tiene ninguna vacuna para No, ser que yo diferente. sepa. Es el lawfare, es la guerra judicial, es instrumentalizar el poder judicial por temas políticos. Claro. Y de esto hay una evidencia clarísima. Si uno revisa la estadística de denuncias por actos de corrupción que ingresan a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en periodos electorales, en los 10, 12 meses anteriores a las elecciones, se incrementa exponencialmente la cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque la manera de desacreditar al candidato es acusarlo, aunque sea falso. Claro, sí. Y entonces, ese fenómeno, que no es culpa del Poder Judicial, es culpa de los actores políticos. ¿Por qué? Porque los actores políticos han caído en tal nivel de bajeza en sus discursos que ya no cuenta lo propositivo o lo programático. Cuenta cuántos chuicas sucios le puedo sacar al otro. Ajá, y el nivel de polarización que puedo establecer dentro de la sociedad. Claro, si usted... Súper interesante esto que menciona, especialmente por un dato concreto y objetivo. En época de campaña electoral, cuando ya inicia el clima de campaña electoral, aumentan las denuncias de tipo de impacto electoral. Lo que menciona justamente el abogado, ¿verdad? ¿Eso qué genera? Juicio social, polarización social. Están los que están a favor, los que están en contra. No importa si el delito, y estamos hablando de algo en general, ¿verdad? Obviamente esta discusión parte de lo que está sucediendo, pero ya hablamos estadísticamente, lo que menciona el abogado, y en general. Hay candidatos o personas que se visualizan como candidatos de ciertos partidos y comienzan las acusaciones, los juicios sociales, se imputan cargos, delitos, etcétera. ¿Por qué? Porque independientemente si sea cierto o no, eso causa un efecto en la percepción de la gente. Por eso es importante estar bien informados e informarse de diferentes fuentes y no dejarse guiar tanto de lo que me diga otra persona, porque lo que me dice otra persona tiene matiz de información y matiz de chisme, ¿ok? Entonces, hay un juicio social, no importa si es verdadero o falso, eso provoca descontento social, polarización social e incluso hasta la gente se discute y se pelea por eso. Y algo importante que dice el abogado también más adelante, dice, eso tampoco lo voy a poner, solamente lo comento, que el Ministerio Público no debe dejarse instrumentalizar o usar con fines políticos. Y subrayo algo, no se está diciendo en este momento de que el Ministerio Público se esté dejando utilizar para esos efectos. El abogado lo que indica es, el Ministerio Público no debe dejarse instrumentalizar por la vía que sea, por las personas que sean, las fuerzas políticas que sean, no debería dejar que esos grupos lo utilicen a sabiendas o no el propio Ministerio Público como un arma para generar distorsión social. Es eso a lo que se refiere. El siguiente punto habla sobre la investigación, o sea, se investiga, luego se indaga, cómo se debería llevar a cabo eso. Es también un punto pequeño que está en el minuto 29:35, que si no lo digo en voz alta, capaz que me lo pierdo. Aquí está. Entonces, vamos a escuchar esta parte. Son pedacitos también. Lógica, aquí no es un tema político, la regla lógica jurídica es: yo investigo y luego indago. Claro, claro. Si le doy vuelta a eso, corro el riesgo de un fiasco, como hemos visto recientemente en algunos casos mediáticos, donde se han pedido medidas cautelares y no se han otorgado. Permítame ir a una pausa comercial. Estoy conversando con el abogado. Ok, entonces aquí lo que indica el abogado básicamente es, primero se investiga y luego se indaga. ¿Qué es indagación? La indagatoria entiendo yo que es pedir el testimonio, hacer los allanamientos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Lo que dice el abogado también
en esta participación es que la fiscalía debe tener algo más, debería tener algo más, aparte de la denuncia propia de la de Contraloría, no, de la auditoría interna de la caja. Puede que tenga algo más, puede que no, todavía no se sabe, todo eso se está manejando internamente. Sin embargo, este, aquí vienen justamente pues, las críticas que hace incluso desde el Poder Ejecutivo y el presidente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando todo esto se desarrolla, a nivel social surgen todos esos descontentos históricos que algunos no se han resuelto. Por ejemplo, la trocha, Alteza, Cochinilla, el tema de la amenaza de muerte al presidente de la República, que algunos diputados omiten mencionarlo cuando se refieren, por ejemplo, a la amenaza de bomba en el Poder Judicial o a la amenaza de muerte para el presidente de la Asamblea Legislativa que sucedió también hace un par de días. O sobre el tema de la condena ya establecida de Ofelia Teitelbaum. Teitelbaum, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esto se menciona, ya los medios de comunicación están diciendo, no, estos casos están en diferentes instancias, esto no le corresponde a la fiscalía. Y es correcto, hay casos que están en diferentes instancias de todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, la Fiscalía, o sea, es un montón de departamentos, digámoslo así, y cada uno se encarga de diferentes situaciones en diferentes procesos, o dependiendo del proceso de cada uno de los casos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al final de cuentas, la gente no tiene por qué saber cuál es el organigrama del Poder Judicial. La gente lo que dice es, ¿por qué no se ha resuelto lo de la trocha, lo de Aldeza, lo de Cochinilla, lo de Doña Ofelia, lo de el tema de la amenaza al presidente y un largo etcétera? Y eso sin contar, por ejemplo, todos los casos que se denuncian en general y algunos no llegan a nada o no se resuelven. Es el descontento que tiene la gente. Ahí es donde todo eso aflora y el ciudadano lo que dice es, no, pues, o sea por donde sea, es el Poder Judicial. Y es ahí donde el Poder Judicial debe hacer un análisis a lo interno de qué es lo que está pasando, cómo están sucediendo las cosas, por qué algunos procesos no llegan a un buen desenlace. Em, la sociedad tiene que informarse bien y tiene que construir un criterio. Dejarnos llevar únicamente por la parte emocional no aporta. Y si lo comenzamos a ver detalladamente, escuchando a expertos en la materia, porque a veces los políticos en general los políticos no necesariamente son expertos en la materia, los políticos hacen política, ¿ok? Pero cuando comenzamos a desmenuzar estos casos en frío, podemos entender mejor qué es lo que puede estar pasando de fondo y cuáles pueden ser las implicaciones reales de todo lo que está sucediendo. En todo caso, en ese momento la defensa dice, la defensa de los imputados dice, no hay delito consumado y no hay pruebas de que haya un delito. Esto no es tan sencillo como decir, la auditoría dice de que hay más de 12.000 millones de colones de sobreprecio y ya. Hay que confirmar agarrando el informe de la propuesta de las cooperativas y decir si efectivamente eso sucede así, y eso lo vamos a ver después. En todo caso, va a ser un juicio largo, ¿verdad? Lo preocupante, y aquí vamos al segundo video, ¿verdad? O a la segunda entrevista o el segundo material. Lo interesante de todo esto, ojo, lo interesante es de que ya hay una propuesta en la Asamblea Legislativa, oigan bien, para hacer una comisión especial e investigar el tema de la caja. ¿A qué llegó realmente la comisión de partidos políticos? ¿A qué llegó la comisión del SINAR? ¿Qué tanto trascendió objetivo y concretamente en procesos judiciales? Contéstenme ustedes. ¿Cuál es el objetivo de hacer una comisión especial cuando el caso ya está judicializado? Toda la gente que vaya a hablar va a decir, no puedo declarar porque el caso está judicializado, si eventualmente se aprueba la creación de esa comisión. ¿Ok? Salvo que se preste para generar un espacio donde los políticos que quieran
comiencen a desarrollar un discurso político que no va a trascender absolutamente en nada en eventuales hallazgos o conclusiones a nivel judicial. ¿Por qué? Porque son dos temas diferentes, dos poderes diferentes. Ahora vamos a ver, este es un programa interesante, se llama El Octavo Mandamiento de OPA, lo dirige Douglas Sánchez con Jorge Obando, e invitaron a Mario Quirós, analista político, y a Eric Villalba, analista de seguridad. Vamos a escuchar un poquito más a Mario Quirós por el tipo de intervenciones que hace. Lo primero que va a mencionar es sobre el tema de los discursos de odio. Vamos a escuchar un poquito sobre eso, bajo un entendido de que la campaña política no comenzó ahorita. Según Mario Quirós, la campaña política comenzó desde el primer gobierno del PAC con Luis Guillermo Solís. Y desde entonces, los gobiernos o los periodos de 4 años están en constante campaña política y no me refiero únicamente al poder ejecutivo, sino también al poder legislativo. O sea, el entorno político está constantemente en campaña. Pero vamos a escuchar qué es lo que comenta y es muy interesante. Estamos de acuerdo que hay gente que apoya, obviamente, al gobierno, que es afín al gobierno, que es afín a doña Marta Esquivel, pero también llega un punto, y bueno, lo hemos conversado, en donde, pucha, la comunicación está siendo difícil para el Poder Judicial. La gente, porque además, digo, el antecedente y el estado de la justicia creo que es clarísimo, ¿no? Justicia pronta y cumplida. Hay una demanda insatisfecha también de que la gente pues le reclama al Poder Judicial. Douglas, si hay algo más grave, ¿qué pasa si el fiscal se equivoca? ¿Se tiene que ir? Bueno, claro, habría que preguntarle al fiscal también, pero digamos... Hay que renunciar al fiscal, don Mario. A ver, yo creo que ustedes tanto, ¿qué tan política? Aquí voy a hacer una rápida corrección porque pensé que lo había dejado listo jeje, en el minuto 16:50. Como les dije, este primer fragmento trata sobre el tema de los discursos de odio e incluso el análisis de la actualidad política, pero viendo el pasado, porque no es tan sencillo, ¿verdad? De analizar lo de hoy, lo de ahorita, no. Vamos a ver lo que dicen sobre los discursos de odio y la actualidad, cómo se analiza con visión de pasado. Que la psiquis y lo básico no se está atacando. O sea, yo creo, no se está atacando porque a nadie le conviene. ¿Pero por qué no convendría, Mario? Douglas, porque yo creo que si usted ve, y en esto tal vez voy a abrir el paraguas para que me caiga. Aquí nos va a llover a todos. Pero, así como si uno toma digamos que tome uno el discurso del presidente y lo digan de violento, pero yo reto a cualquier persona a que lea las actas en la Asamblea Legislativa y vea el discurso también de los diputados, porque no dista mucho. Eso es muy importante y perdón que aquí lo interrumpa, porque esos discursos que se han catalogado de odio o discursos agresivos y se los endosan únicamente al presidente, y si se quiere, pues, analizar desde esa óptica, aquí el analista dice muy claramente, entonces leamos las actas de la Asamblea Legislativa. Al presidente le han dicho todo, y aquí no estoy defendiendo al presidente o no. Acá, lo que sí creo es que hay que tener claro que ese discurso se ha generado de todo el sector institucional político y no viene de ahora. Esto, si ustedes se acuerdan, viene institucionalizado, y hay que decirlo así, con una forma de hacer política del PAC, que viene desde don Otón Solís en 2002, y que después, cuando Liberación pasa a la oposición, lo asumió Lo muy que entiendo, bien. don Mario, es que a los políticos y diputados les sirve este discurso. Sí, porque estamos en una coyuntura también de matemáticas muy cortas de los números, y entonces esa polarización de cómo construyen sus coaliciones electorales es lo que les sirve. Y estamos en una democracia, la última vez que estuve aquí con Douglas lo hablamos así, estamos en una democracia electoralizada. Y ese es un problema que tenemos. Expliquemos eso un poco, tal vez, porque es interesante el concepto. Muy sencillo, solo piensan en elecciones los políticos y no están pensando en lo que Jorge decía. Si uno coge, y vean qué interesante, si ustedes cogen de 1993 al 2001, invertimos más en todos los componentes de gasto social, vivienda, etcétera, pero empeoramos
en todos los indicadores de igualdad y en todos los indicadores de pobreza. No he entrado, perdón, 93 al 2021, no he entrado al gobierno de don Rodrigo Chávez. Por eso digo que es una consecuencia. Entonces, aquí, si no atajamos esto que estamos creando, y vuelvo a lo que con toda la razón dice Jorge, eso era hasta el 2021. A hoy podemos andar más o menos igual. Y Eric creo que lo señalaba, hay y digámoslo con palabras, como decíamos en Coronado, hay un cabreo de la gente con que no se están dando los resultados. Entonces podemos decir Entonces aquí analizamos algo muy interesante. Todo aquello que critican los políticos, principalmente de oposición en este momento, es el resultado de lo que se ha hecho mal o se dejó de hacer desde el año 1993 hasta el 2021. Y eso crea las condiciones para que venga una persona que de repente no proviene, no, de repente no, de hecho no proviene propiamente de la política, salvo 6 meses de ministerio, en el Ministerio de Hacienda, que es el actual presidente Rodrigo Chávez, y observa cuáles son las deficiencias del país, evidentemente y objetivamente hablando, el presidente tiene visión de mundo. Ha visitado muchos países, no sé si más que algún político nacional, ¿verdad? Local. Y tiene la visión de darse cuenta que está fallando y en su propia forma de ser y su propio estilo, emprende un ataque frontal y directo a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando se analiza la actualidad, hay que analizar el pasado, porque si analizamos el pasado entendemos mejor el presente. Y eso aplica en todo. Ok, vamos a ir al minuto 24:10, donde habla sobre, ya les digo, 24, bueno, 24:4. No tengo tan buen pulso. Habla sobre un ciclo de cambio político. ¿Verdad? Habla un poco de la autonomía del Poder Judicial, habla de la independencia de poderes. Es por ahí de un minuto más o menos interesante de lo que se va a desarrollar acá. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor la situación que se está viviendo ahorita. Del sistema político institucional. Y si uno ve la historia, y esto hay que decirlo así, porque, y los ejemplos que tenemos, estamos en un cambio de ciclo político. Así como fue en el 48, estamos en medio de un cambio de ciclo político. Y una de las consecuencias es que hay élites políticas que se resisten al cambio. Don Mario, Perdón, no. Jorge, para terminar, esas élites Disculpe. políticas no solo están en los partidos políticos, están en instituciones. Le voy a poner, sí, perdón. dale usted Le porque voy a ya poner voy un con- caso. ¿Quién se beneficia más políticamente de la atención de doña Marta? A nivel partidario. A nivel partidario, evidentemente, los partidos de oposición están buscando ver cómo se traen abajo al presidente y le dan un golpe. Ahora, en esas imágenes que vimos, yo no recuerdo que, y ustedes me lo dicen porque esto sí es un cambio que hay que ponerle atención, yo no recuerdo la salida de un funcionario público cuestionado o con alguna imputación No, Miguel Ángel. No. que Sí, tuviera don Miguel apoyo. Ángel. Bueno, pero En su momento, expresidente. pero además. expresidente, ¿verdad? Pero yo no lo recuerdo. Esto es algo que hay que ponerle atención. Me podrán decir, son 4 o 5 personas organizadas. No, había que bastantes, tienen. había Pero había. Y eso para mí son cosas que de nuevo nos llevan a que hay una polarización y una división. Y una mala comunicación entre los ministerios, ¿verdad? Ok, efectivamente hay una autonomía del Poder Judicial, ¿verdad? Hay una independencia de poderes. Sin embargo, lo que menciona el analista o sea, por eso pongo fragmentos de entrevista para que no se haga tan largo, ¿verdad? Pero lo que dice es que hay una sensación, o sea, la gente percibe o desarrolla en sí mismo, cada uno de nosotros, ¿verdad? O algunas personas, la sensación de protección entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Y eso lo ejemplifica o lo evidencia con la reelección del magistrado, se me olvidó el nombre, pero ya sabemos que hace unas semanas se reeligió a un magistrado. En realidad los magistrados no se reeligen.
el magistrado se reelige automáticamente a menos de que hayan 38 votos en contra. No se vota a favor de la reelección de los magistrados, sino en contra de la reelección. Y como no los hubo, quedó 25-25, pues se reeligió inmediatamente, ¿verdad? El punto aquí es, se habla sobre un cambio en el ciclo político porque efectivamente, cuando pasamos de los gobiernos de liberación a lo del PAC, esto no se percibió, ni cuando se intercambiaban, por así decirlo, o alternaban los partidos de liberación y de la unidad, esto no se percibía, porque hasta cierto punto había un, digámoslo así, un status quo, una estructura política que se le daba continuidad. Cuando llega Rodrigo Chávez, su discurso, sus políticas, su plan es reconfigurar un poco la realidad política y es que a raíz de eso se están dando una serie de situaciones que de repente no se han observado antes. Aquí observa también el analista Mario Quirós que eh, nunca se había visto, por ejemplo, que una persona detenida saliera y fuera una cantidad considerable de gente esperarla y apoyarla cuando salía del Poder Judicial o de bueno, del segundo circuito judicial, si no me equivoco, aquí en Calle Blancos. Entonces, eso también es interesante y efectivamente habla de que políticamente quienes se benefician de esto. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el analista y cada uno está completamente facultado de tener la opinión que quiera. Lo que viene es todavía más interesante, es por qué el Poder Judicial es un órgano político. Está en el minuto 36:10. Uy, como decía uno, qué guava. La pegué, aquí está, ahí lo comparto. Se generara. Y ya que estamos en el día de cosas políticamente incorrectas, voy a decir, el Poder Judicial no es un órgano electoral, obviamente, pero sí es un órgano político, en el sentido de que está dentro de la estructura del sistema político institucional y hay algunas cosas que tiene. Yo creo, esto es un criterio muy personal y he oído a algunos colegas de que por el tipo de investigación y delito hubiera sido más conveniente que lo citaran, porque de todos modos no les iban a pedir prisión preventiva, ¿verdad? Sí. Y que lo citaran a declarar y simplemente... Pero lo interesante es que ahí no sería el Ejecutivo, hay alguien que está orquestando atrás, ¿verdad? Para que no se haga de esa manera. Querían hacer un show mediático. No, es una decisión definitivamente de la Fiscalía. Yo no creo, vamos a ver, porque aquí hay que ser sinceros. Y tiendo a coincidir con Eric que esto ha sido desde hace años en Costa Rica el estándar de cómo manejarlo. Creo que la verdadera discusión que hay que tener es si para todos los delitos hay que tener este despliegue, porque no necesariamente. ¿Saben qué es lo que a mí me preocupa? Si nosotros lo llevamos esto a lo que se va a empezar a mover políticamente, porque ya se empezó a mover, ¿verdad?, las campañas, y no hay que ser genio para entender que cualquier candidato que hable de seguridad ciudadana va a tener un caudal de votos enorme. Hoy es nuestra mayor problemática. Y estas cosas tienden a veces a no leer bien, ¿verdad? No huelen bien, porque lo hacemos así. Entonces, don Mario, me gustaría oír su opinión. Yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. Hay que tener cuidado con los mensajes que mandamos a la sociedad, porque como bien señalaba Eric, estamos cabreados. Entonces hay que mandar un mensaje de mano fuerte. Lo que pasa es que ahí yo, tratando de jalar a otra cosa de lo que decía Eric, una democracia, la ley, se defiende dando resultados. ¿Y cómo se defendería dando resultados? Bueno, justicia pronta y cumplida, que no la estamos teniendo, evidentemente. Si nos vamos, ayer recordaba el caso de la trocha que denunció la presidenta Chinchilla y al final, no me acuerdo, pero de los 48 imputados inicialmente, salieron sobreseídos, no sé, más de la mitad. Entonces ahí yo creo que la Fiscalía y esto... Y la mayoría de casos escandalosos. No correcto, y aquí yo creo que hay que decirlo, la Fiscalía también es un órgano, todos los órganos estatales tampoco están libres de errores y tienen que estar también sujetos a evaluación. Y ahora creo que Jorge
Ok, aquí corto un poquito. Muy interesante. Yo sé que cuando se habla de autonomía, de división de poderes, a veces se deja de lado un poquito la rendición de cuentas. Y Mario Quiroz habla de algo muy interesante, los resultados. ¿Cuáles son los resultados realmente que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial? ¿Cuál es la estadística que tiene la diferencia entre denuncias interpuestas y casos resueltos? Lo que se llama como la mora judicial. Y sobre eso los invito a ver un video que publicó el día de ayer, si no me equivoco, Juan Diego Castro, sobre ese tema. Em, Sería interesante también de verlo y de analizarlo. Ahí en el canal de él que se llama La Escoba Punto Social y habla en detalle sobre eso, la mora judicial. El hecho de que haya autonomía e independencia se exime, pregunto yo, se exime o genera de que ese órgano o ese poder se exima de dar resultados. Aquí Mario Quiroz indica algo interesante. La fiscalía debería dar rendición de cuentas, así como deberían hacerlo también las universidades públicas con el uso del FES, por ejemplo, o de las políticas y estrategias que tienen para la utilización del FES a mediano y largo plazo para ver cómo van a gestionar el tema de las becas y el tema de los salarios, etcétera, ¿verdad? No vamos a entrar en ese tema ahorita, pero ahí viene el tema. ¿La autonomía realmente exime 100% de la rendición de cuentas o la rendición de cuentas solamente se le pide al Ejecutivo, por ejemplo? Eso es algo importante que hay que considerar. Luego viene eh, el tema de los resultados y la condena previa. Esto está en el minuto 43-45. La condena previa que hace justamente pues la sociedad por ciento de información que tiene un juez, pero a veces nos adelantamos a condenar a la gente y eso podría no ser muy correcto. Entonces vamos a ver esto que mencionan. La actuación del Ministerio Público tuvo que ser lo que hizo o tuvo que ser citarlos, ¿verdad? Cuatro, creo que aquí el tema de fondo, pasado eso, es si realmente aquí, y volvemos a lo que decía Eric, de resultados, porque aquí los resultados y el mensaje que yo sí creo que es importante, que ahí volvemos y tenemos que hacer una crítica, y sí al Poder Judicial, es si la persona que sea culpable sale condenada. Que sí son cosas que hay que poner atención en ese arco. Y voy a meter una. Nosotros estamos en Costa Rica desde hace rato haciendo algo que es jodido, de nuevo, que es que todo mundo es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Y eso sí, yo creo que hay que cuidar, porque usted va, ahora Eric lo decía, uno va a una comisión legislativa y yo no sé ni para qué lo citan a uno. Porque es los diputados hablando. Pero y uno es que dice, eso se ha desvirtuado un montón. Los diputados te condenan. no me Correcto, conteste hacen porque juicios. se está comiendo mi tiempo. Entonces Sí, los sí, mismos sí. diputados. O no entonces, voy. Pero vamos a ver, Iván. es que, ¿qué conclusiones tienen? Y realmente, ¿qué pasa después de una comisión de estas y cuando emiten un informe de este? Es resultados. Yo creo que hay que volver a lo básico. ¿Qué resultado tiene? Y eso es lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué resultados tienen las comisiones legislativas? Estas especiales, ¿verdad? La de investigación. Obviamente hay comisiones específicas que tratan de temas de las provincias, de educación, y ahí trabajan los proyectos de ley, pero las investigativas realmente, ¿qué, qué tipo de sustancia generan al final que pueda ser útil en un, por ejemplo, en un proceso judicial? Concretamente. No, porque yo le pregunto a un diputado que está que de alguna manera es protagonista de esas comisiones, me dice, uy, sí, claro, son sustanciales y han salido informaciones importantes. Ese es discurso político, eso es totalmente intangible. No se puede ver, no se puede medir, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede dimensionar. ¿Ok? Y hablan algo interesante, que en muchas ocasiones en las comisiones legislativas hay diputados que prácticamente acusan y condenan de una vez, ¿verdad? Sentencian a algunos comparecientes, como hay inmunidad política o inmunidad parlamentaria, creo, o sea, no se les puede acusar de un delito. Y
eso genera en ocasiones cierto abuso de algunas representaciones diputadiles. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando pasa algo como lo de la caja, es como abrir el minuto palí. ¿Ok? Se abre palí, un minuto, llévese todo lo que pueda, ahí está. Se abrió el tema de lo de los allanamientos, las denuncias de la caja y todo esto, y diferentes fuerzas políticas, especialmente de oposición, van a ver qué pueden agarrar en el ratito que eso dure para transformarlo en un discurso a favor de esa posición o de esa fuerza política. Y aquí no estamos diciendo de que doña Marta y los otros imputados, los otros 7, son 8 en total, sean inocentes o culpables al final de cuentas. En este momento todos son inocentes porque todos gozan del principio de inocencia. Y la única persona que va a poder definir lo contrario es un juez mediante una sentencia. Punto. Quien se atreva a afirmar y decir eso es corrupción, eso es un robo, etcétera, no está informado o no está informada. Y cuando veamos, ya casi, ya estamos llegando a la explicación de Otto Guevara, que no es una explicación política, es una explicación técnica, de repente nos comenzamos a cuestionar algunas cosas. ¿Ok? Em, el último pedacito de este debate habla sobre el golpe político y popularidad, que está en el minuto 50-40. Que este es el último pedacito que les voy a compartir de acá. Este es corto. Eh, Adelante, yo creo que efectivamente es un golpe político, pero es Cuando se refiere al golpe político, se refiere a la situación alrededor de las detenciones, los allanamientos, del tema de la caja y de la contratación de la administración de los EBAIS y todo eso. Estamos en un gobierno que ha sido todo menos tradicional y en un contexto en que los cálculos de qué iba a resultar han sido totalmente distintos. Ustedes, Douglas, Jorge, que tienen aquí ya años de estar, la popularidad del presidente se iba a caer al mes, no se iba a lograr sostener a los 2 meses, a los 100 días no se caía, ya vamos por 2 años y un resto. Sí, hay una muy mala lectura. Y bueno, la muy mala lectura de la oposición, claro, es que la oposición no tiene una contranarrativa a un discurso del presidente que les puede gustar, no gustar, les puede parecer que la forma es muy áspera, que la forma no es la correcta. Pero el problema que tienen es que si uno quita todo eso, los temas que el presidente toca son temas que los mismos partidos tradicionales vinieron dando como diagnóstico de qué era lo que estaba mal en Costa Rica, pero sobre los cuales durante 30 años tampoco resolvieron. Entonces, don Rodrigo Chávez solo llegó y se montó sobre la narrativa de un país ineficiente e ineficaz que ellos mismos construyeron. Y ese es el círculo. Pero no es mentira. No, no es mentira. ¿Verdad? Es que por eso la gente compró fácilmente, digamos, ese discurso. Sumamente interesante. No hay una contranarrativa. Rápidamente, una vez alguien me dijo, esta es una metáfora, ¿verdad? Para llegar a la cima de un árbol, uno puede escalarlo y llegar a esa punta, a la cima del árbol, o talarlo, tirarlo al piso y llegar a la cima del árbol. Solamente que cuando uno lo tala y cae, ya no es un árbol, es un tronco. Si la terminología del árbol y del tronco no es correcta, pues no es el propósito entrar en detalle ¿cómo se llama?, de biología, ¿verdad? O algo así, no. Sino que el punto es, si uno considera de que tengo una oposición, que tengo que ganar el poder, por ejemplo, tengo que hacer cosas positivas que me acerquen a la preferencia de la gente para llegar al poder. Y estoy hablando de décadas de partidos tradicionales, ¿ok? Otra cosa que puedo tratar de hacer es ver cómo tumbo al que está en el poder para yo poder llegar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Como dice el analista muy claramente, los partidos tradicionales, PLN, PUSC, y vamos a decir el PAC también, criticaron cosas durante décadas, pero no las resolvieron.
Llegó Rodrigo Chávez, las vio, las señaló, no solamente las señaló, sino que metió el dedo ahí y le hizo así, ¿verdad? Y automáticamente la gente se identificó con ese mensaje. Esto no significa de que uno esté a favor o en contra, es sencillamente de que son los hechos, así ha sucedido, ¿ok? Em, y lo que han tratado de hacer es contrarrestar el discurso del presidente con algunos tipos de ataques. Esos ataques es como tirarle gasolina al fuego para apagarlo, porque lo que hace más bien es lo que pasó desde la campaña. ¿Qué pasó en la campaña? Rodrigo Chávez se hizo notorio, ganó la mirada de la gente y los oídos de la gente conforme lo iban atacando. Y lo atacaron tanto que la gente le puso atención. Y en los debates terminó ganándose la preferencia de la gente y hoy es presidente de la República. Eso es lo que sucede. Entonces, lo que la oposición debería hacer en un mundo ideal, bonito, ¿verdad? Con lunas, soles, flores y todo ese asunto, es que la oposición comience a hacer tantas cosas buenas para el país que se gane la preferencia del pueblo, de los votantes. Pero lejano, muy lejano a eso, algunos agentes políticos de la oposición lo que hacen es justamente lo contrario. Lo que habla el analista es, no hay una contranarrativa y de repente es difícil de construirla tomando en consideración lo que ha pasado en el último tiempo, en las últimas décadas o los últimos gobiernos. Aquí es donde vamos a brincar a lo que les mencioné sobre Trivisión. En el programa, en nuestro programa, así se llama, ¿verdad? De Trivisión. Vamos a poner esto aquí. En Trivisión hablaron con Otto Guevara. Cuando hablaron con Otto Guevara, le preguntaron sobre esta publicación que Otto hizo en su Facebook. ¿Ok? Su cuenta de Facebook el día de ayer o antier. Él cuestiona el tema del sobreprecio. ¿Hubo sobreprecio o no hubo sobreprecio? Y hace un análisis técnico de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ver, escuchar, digamos, la explicación y la voy a poner completa para que podamos poner atención y entender ese punto de vista. No tienen que estar de acuerdo, nada más hay que escucharlo. Nadie está obligado a creer en otra persona ciegamente, pero vamos a tratar de entender qué es lo que pudo haber pasado. Y valga decir que este es el último extracto que voy a poner, hago un cierre y ahí termina. Pero esto está, este es como el amarre, digamos. Sí, en ese documento ustedes tienen las 10 áreas de salud y ustedes tienen el monto total del recurso humano de cada una de las áreas de salud, el monto que supuestamente tiene prevista la caja para esa área de salud y vemos que el neto es positivo en prácticamente todas las áreas de salud para llegar a ese total de los 1.500 millones de colones anuales de ahorro para la caja. Eso es lo que muestra ese cuadro. Y para entrar en detalle, nada más para explicarlo un poquito mejor, acá yo en mi pantalla en la televisión, en la computadora, tengo una lista de para hacer una comparación de la mano de obra de una de estas entidades versus la caja. Y entonces habla del personal de VAIS, por ejemplo, médico general, auxiliar de enfermería, asistente técnico de atención primaria, asistente de redes, personal de apoyo, bla, 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 equipo de apoyo, psicólogo clínico, trabajador social, y ahí vienen. Son como unas 40 líneas, 40, 50 líneas de diferentes, de un perfil de personas que brindan servicios en esas áreas de salud. Está el salario de la caja individual para cada una de esas personas y la cantidad que considera la caja debe haber de cada una de esas personas. Bueno, resulta que tengo un ejemplo acá de una de estas entidades que dice que hay un médico que ellos lo están registrando por aquí lo había visto, era como en 5 millones de colones. Aquí está el salario de ese médico. Deme un segundito. Acá está. Técnico de la...
Bueno, hay, por ejemplo, se mete un médico, bueno, bueno, aquí está, médico especialista en medicina familiar, el monto cotizado 5.200.000. En la caja, el salario de esa persona está en 2.903.000. Entonces sí, hay un incremento de 2 millones y un resto en ese rubro. Hay otro rubro donde hay médico general de incapacidades y se pone que también hay un incremento de 1 millón y pico de colones. Entonces hay 3 o 4 partidas donde el monto ofertado es muy superior y esas partidas con ese monto ofertado superior, la suma esta gente de la auditoría y de contabilidad de costos en las ofertas de todas las 10 áreas y la multiplican por 12, que son cada uno de los meses del año, y luego por 10, y llegan a esa cifra astronómica del supuesto sobreprecio. Lo que no mencionan es que hubo una gran cantidad de rubros donde se cobró mucho menos que lo que estaba dando como precio y referencia a la caja. Y por eso es que el neto es tan importante. En algunos casos, nuevamente, estos CEBAIS manejan los recursos de tal manera que a una gente le pagan bien para retener ese talento, sus médicos, a otros les dan salarios de mercado que son menos o más bajos que los que la caja está pagando. Entonces, cuando se netea eso, se tiene ese ahorro de 1.500 millones de colones al año por cada una sumadas todas las 10 áreas, y eso multiplica. Una pausa aquí. Es como algo así. Ustedes van a la feria y compran 10 productos constantemente. Mandarinas, manzanas, sandías, papa, yuca, chayote, camote, no sé. Compran ahí 10 productos. Lo que dice Otto Guevara es de que él, que tiene acceso a la oferta que hizo el grupo de cooperativas, lo que observa es de que, por ejemplo, la sandía y la papa aumentaron de valor de una semana a otra. Aumentaron el valor, ya no cuestan 1.000 colones cada kilo, sino que cuestan 1.500. ¿Ok? Y entonces uno dice, esta semana voy a gastar por 1 kilo de sandía y 1 kilo de papa en total 1.000 colones más, 500 y 500. ¿Ok? Eso lo multiplico, en el caso de la feria, por 4, que son las 4 semanas del mes. Eso me da 4.000. Eso lo multiplico por 12, que son los 12 meses del año. 48.000, ¿verdad? 12 por 4, 48.000. 48.000 colones. Eso lo multiplico por 10 años, porque 10 años es el contrato que se quiere establecer con las cooperativas. Y eso sale en 48.480.000 colones. Y ese es el monto que dice la auditoría, que es el aumento. Sin embargo, estamos hablando de la sandía y la papa. La mandarina, el chayote, la zanahoria, el camote, etcétera, todo lo demás que compró, bajó. Bajó al punto, que es lo que menciona Otto Guevara, bajó al punto en el que, aunque esos dos rubros suben, los otros compensan, y más bien, yo ya no tuve que ir con 10.000 colones a la feria la segunda semana, sino que ya, a ver, si normalmente gasto 10.000, la siguiente semana no tengo que llevar 11.000. ¿Por qué? Porque aunque subieron dos productos, los demás bajaron y tengo que ir con 9.500. Eso es lo que está diciendo Otto Guevara, observando los números del ofrecimiento que hicieron las cooperativas. Multiplicado por 10, que son los 10 años, dan los 15.000 millones de colones, que son 30 millones de dólares. ¿Usted piensa, don Otto, entonces, es su opinión, o es que usted está viendo, habiendo analizado la parte financiera de estos contratos, que escogieron los rubros nada más que tenían una de más, no contemplaron los que tenían un rubro de menos y sumaron el número y dijeron que ese es el exactamente. el mano sucio? Así es. Entonces, para ver si puedo ponerlo en un ejemplo de construcción. Reciben 2 cotizaciones de 2 contratistas. Uno es por $1,000,000 y otro es por $1,100,000.
Ajá. o 1 por millón 100, 1 por millón. Analicen el de millón 100 y suman nada más las diferencias por rubro de bloque y pintura y mano de obra y cocina y granito y etcétera, y presenten el papel para hacer ver que hay un mano peludo, creo que es lo que ustedes les gusta decir aquí en Costa Rica, pero sin presentar el total. Entonces el contrato más bien es más barata y lo que están, pregunta contundente. La fiscalía, Sí, la fiscalía se ha equivocado según su análisis de los números del contrato. a mi juicio, De repente el ejemplo que quiso dar don David por ahí se enredó un poquito, pero es básicamente el ejemplo que yo hice con el tema de ir a la feria. Sumaron únicamente, según don Otto Guevara, únicamente los rubros que aumentaron, pero no sumaron o no restaron los ahorros con respecto a los otros rubros. se fue con todas, como decimos nosotros acá. Se fue de bruces, se fueron de cholos, se fueron en la finta. Y además, por acá también la fiscalía debió haber tenido un cuidado especial porque no es nuevo el tema de que hay sectores en la Caja Costarricense del Seguro Social y sectores sindicales del país que nunca han estado de acuerdo con la tercerización de los CEBAIS o de estas 10 áreas de salud hacia estas cooperativas y esta asociación vinculada a la clínica bíblica. Ellos siempre han querido que el Estado, la caja, absorba esos servicios que están tercerizados, como se hizo con aquellos servicios que estuvo atendiendo la Universidad UNIBE durante un tiempo y que luego la caja terminó absorbiendo, incrementándose sustancialmente los costos, pero no solo los costos, sino que además deteriorándose los servicios que se le brindaban a las personas aseguradas que se iban a atender a esos CEBAIS que manejaba la UNIBE. Bueno, en este caso en particular, también a la hora de hacer las comparaciones, la caja parte de una jornada laboral semanal de 44 horas. Y acá estas cooperativas están ofertando 48 horas a la semana, pero además acomodando el recurso humano de tal forma que abren de 7 de la mañana a 5 de la tarde, acomodando las horas de ese recurso humano e inclusive abriendo los sábados, algo que no sucede en las clínicas o los CEBAIS que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso por un lado, pero por otro lado, tampoco se menciona que se le está exigiendo a estas cooperativas y a esta asociación que están ofertando para seguir manejando estas 10 áreas de salud, se les está pidiendo, la caja les está pidiendo que mejoren o amplíen el tipo de servicios que brindan, de tal manera que uno no puede comparar el servicio de uno de estos EVAIS tercerizados con cualquier otro EVAIS de la caja, que es muy básico. Es como un recargado, un reloaded. Ese es un servicio plus, un EVAIS plus, con servicios adicionales, con mejor capacidad de resolución, etcétera, y también con inversiones en infraestructura e inversiones en equipamiento que permite resolver temas ahí mismo, sin tener que referirlos a clínicas u hospitales. Entonces, Bueno, aquí básicamente lo que trata de dar a entender Otto Guevara es que viendo la oferta de las cooperativas, lo que se está tratando es de brindar no solamente, a ver, no solamente ofrecer descuentos en algunos rubros y aumentos en otros, que al final resulta en un ahorro, sino que también una diferencia en el tipo de servicio que se brinda para que de esa manera el usuario sea el beneficiado. Eso es lo que está explicando Otto Guevara. Ahí habla de un Evice Plus, Reloaded, vamos a decir algo así, como un Evice con esteroides. Eso es lo que está tratando de dar a entender. Cerrando, porque se hizo largo, pero es que había muchos elementos que compartir. Son muchas aristas, son muchos enfoques, son muchas especialidades. Por eso que aquí los expertos hablan desde la parte legal, desde la parte de política, desde la parte de seguridad, desde la parte electoral, incluso de la parte comercial, que es el detalle de la oferta que comenta por aquí Otto Guevara. Yo voy a dejar en la descripción de este video
Voy a dejar primero, pues lo que les mencioné al inicio, ¿verdad? El taller de habilidades blandas que estamos organizando en la revista Somos. Y también voy a dejar los enlaces de todas estas entrevistas que yo utilicé acá para que quienes quieran lo puedan accesar y ver completamente. Disculpen por lo extenso. Ojalá que esto brinde los elementos necesarios para tener un mejor y más amplio criterio. Y ese es el objetivo principal. De verdad, muchísimas gracias y tratemos de construir una sociedad mejor informada, porque la gente informada llega a acuerdos de manera más fácil, de manera más sencilla, de manera más rápida y de manera más sostenible. Muchas gracias.